Bien, buenos días. Vamos a explicar hoy la fuerza de Lorentz y la fuerza sobre un hilo de corriente. Entonces, la fuerza de Lorentz será la fuerza que se produzca debido a la inducción magnética, al campo magnético, sobre una carga en movimiento. Y si en lugar de una carga en movimiento tenemos un conjunto de cargas, una corriente eléctrica, pues también se producirá una fuerza. Entonces estudiaremos el valor, el módulo y la dirección y sentido. Debemos tener en cuenta que el campo magnético no es conservativo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en el campo magnético, si nosotros nos movemos de un punto A un punto B, el moverse por una trayectoria o por otra trayectoria nos va a dar un resultado diferente, nos va a dar que la fuerza va a ser diferente y por lo tanto el trabajo va a ser diferente. En el campo gravitatorio, si nos movíamos de un punto A un punto B, la fuerza va siempre dirigida hacia la masa mayor. Entonces, independientemente de que tomemos una trayectoria o la otra, el trabajo realizado va a ser el mismo. En el caso del campo magnético, no. ¿Vale? ¿Por qué sucede eso? Porque las líneas de campo magnético son cerradas. ¿Vale? Entonces no es un campo central, no va dirigido hacia un punto como el campo gravitatorio. El campo gravitatorio, ¿vale?, lo representamos aquí, si tenemos una masa y yo sitúo un punto aquí, la fuerza va dirigida hacia ese punto. Estas fuerzas son centrales. Da igual donde sitúe yo la carga de prueba o la masa de prueba, las fuerzas van dirigidas hacia el centro. En el caso del campo magnético no. Bien, bien, pues vamos a continuar. La fuerza de un campo magnético sobre una partícula va a depender del valor de la carga, la velocidad a la que va la carga y del valor del campo magnético. Esos son los tres factores de los que va a depender. Bien, las cargas del signo contrario representan fuerzas de signo opuesto. ¿De acuerdo? Igual que en el campo eléctrico. La fuerza va a depender de carga, velocidad y campo magnético. Pero no solo de eso, sino de la dirección y el sentido de cada una de ellas. Esta expresión, que es la fuerza de Lorentz, o fuerza del campo magnético, la deberíamos escribir vectorialmente como el producto de la carga por el vector velocidad que lleva esa carga, producto vectorial la intensidad del campo magnético. Y eso nos llevará a que tendremos que usar las reglas del producto vectorial. Entonces, por eso podemos usar la regla de la mano derecha, de los tres dedos, que ya hemos visto, ¿vale? La hemos visto en quinto y la hemos vuelto a revisar, o podríamos usar un producto vectorial, que voy a comentar brevemente ahora. Entonces, si usamos un producto vectorial, ¿vale? Esto es necesario para el EBAU, pero no sería necesario para nuestro BAC. Nosotros tendríamos, pues imaginemos, una fuerza, una carga que entra con una velocidad en este sentido y un campo magnético que va dirigido así. Vale, entonces, ¿qué va a suceder con estos vectores? Pues este vector va a tener que realizarse el producto vectorial por este. Bien, entonces, ¿cómo realizamos el producto vectorial de uno por otro? Bueno, pues si trasladamos el vector b aquí, la regla nos dice que giraremos del primer vector, que es q por v, al segundo vector b por el camino más corto. Si giramos de q por v a b por el camino más corto, haremos ese giro. Si usamos la regla del sacacorchos, el tornillo, ¿vale?, para este giro, veremos que la fuerza sale del papel. Entonces, al hacer ese giro, la fuerza sale del papel. ¿Cómo lo podríamos representar también? Como un determinante y un producto vectorial que veréis en matemáticas avanzadas. Un vector unitario y en la dirección del eje x, un vector unitario j en la dirección del eje y, un vector unitario k en la dirección del eje z. Todo depende de cómo indiquemos los ejes. Si este es positivo, q por v es positivo, entonces q por v va en la dirección del eje y, que es el primer vector, va en la dirección del eje y, le damos un valor 1 en el eje x, componente vectorial y, 0 en las otras dos. El vector campo magnético, si tenemos tres ejes de coordenadas, x, ¿vale?, eje x, eje y eje z, bueno, la z, vamos a ampliar un poquito. Si tenemos estos ejes de coordenadas, el vector b va en la dirección del eje j, del vector unitario j, y va hacia abajo.
Entonces tendríamos que resolver este determinante, que lo veréis en matemáticas avanzadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a intentar aplicar a un par de casos. Entonces, en el primero de los casos que tenemos ahí, tenemos una carga por velocidad que entra en este sentido, un campo magnético que sale hacia afuera. Estos puntos rojos quiere decir que B sale hacia afuera. Hacia afuera del plano del papel. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues que el giro va a ser de este vector a un vector que sale hacia afuera, con lo cual podríamos situar el dedo índice como v, como velocidad, y el dedo medio o corazón hacia afuera del papel. ¿Vale? ¿Qué nos quedará? Pues nos quedará que el dedo pulgar, una vez entremos aquí, el dedo pulgar vendrá dirigido en este sentido. Este será nuestra fuerza que vendrá dado por el pulgar. La velocidad vendrá dada por el índice y el campo magnético vendrá dada por el dedo medio o corazón. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver que la fuerza siempre va a ir dirigida hacia el centro del radio de giro. ¿Vale? Intentamos aplicarlo aquí, donde están representadas, y vamos a indicar en qué sentido va cada uno. Entonces, el vector velocidad, cuando una partícula entra con esta velocidad, va a venir indicado por el índice. El vector campo magnético que va a ir hacia abajo va a venir indicado por el dedo medio. Y la fuerza, el resultado, nos lo dará el pulgar. Y podéis comprobar que en este sentido la fuerza irá dirigida siempre hacia el centro. Con lo cual veremos que las trayectorias que se describen van a ser trayectorias cerradas de circunferencias. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es aplicarlo a algunos ejercicios. Vamos a simplemente iniciarlos. Tenemos una partícula que entra en un campo magnético de 25 militeslas, intensidad magnética, con una velocidad de 35.000 metros segundo y dirección perpendicular al campo. Si es perpendicular, la fuerza, que es Q por velocidad, producto vectorial, intensidad magnética, ¿vale? Nos va a dar que el módulo de esa fuerza será Q por V por B por seno del ángulo. Pero el ángulo cuando son 90 grados, esto nos lleva a que tendremos que Q por V por B. ¿Qué es lo que tendremos que tener cuidado? El signo de la carga. Dependiendo del signo, ¿vale? Veremos que las fuerzas son diferentes. Vamos con el ejercicio siguiente. En este caso tenemos una varilla conductora de medio metro sobre unos soportes. Entonces, ¿qué tendremos que relacionar aquí? Tendremos que relacionar Q por V con la intensidad. Entonces, a ver cómo hacemos eso de relacionar Q por V por la intensidad. Bien, ¿qué es la velocidad? La velocidad es lo que se recorre, diferencial de x, o si queréis incremento de x, vamos a llamarle L porque es la longitud de la varilla, en un tiempo determinado. Pues esto sería la longitud de la varilla. Vale, entonces lo que se recorra partido por unidad de tiempo. Velocidad, espacio partido por tiempo. Entonces ya tenemos que esta v la hemos escrito como cuánto varía la longitud respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues que Q partido por diferencial de t es la intensidad. La intensidad, en general, es la carga partido por el tiempo. Entonces, ¿cuánta carga tenemos en un instante de tiempo? Nos da la intensidad, con lo cual este valor de aquí es la intensidad. Y ya tendremos que la fuerza magnética, que es Q por V por B, la podríamos escribir como intensidad por longitud por B. Pues cualquiera de las dos maneras va a ser alternativa. Cuando tengamos cargas, tendremos que la fuerza vector es Q, V, producto vectorial B, y cuando tengamos una corriente rectilínea, tendremos que la fuerza será I con el vector. Podemos poner el vector a la longitud en vez de la intensidad, porque la intensidad es una magnitud escalar, ¿vale? Deberíamos ponerlo en la longitud, diferencial de longitud. Pero para que entendamos en qué sentido va la corriente eléctrica, ¿vale? Vale, producto vectorial B. Vale, entonces con eso ya podremos actuar en este caso. Veis que tenemos una varilla conductora de medio metro, ya tenemos la longitud, tenemos el campo magnético de un Tesla y el ángulo de 90 grados.
Después nos dicen si en un momento dado se hace circular una corriente de 0,8 amperios, con lo cual ya tenemos intensidad, longitud y campo magnético. ¿Vale? Entonces calcular el módulo y la segunda pregunta, ¿cuál sería la masa de la varilla para que pudiese levitar? ¿Vale? Entonces aquí que entraría la fuerza gravitatoria, tendrá que ser igual a la fuerza de Lorentz o fuerza magnética, siempre hablando en módulos, pero en dirección y sentido opuesto. Bueno, yo creo que con esto podéis hacer los ejercicios.